Esto es Más que Palabras, el podcast de los que creen que el sector industrial tiene que encontrar su propio relato. Hoy construimos un puente de comunicación hasta el Museo de la Siderurgia de Asturias en Langreo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Langreo y al propio Musi por permitirnos grabar esta mesa redonda en unas instalaciones tan icónicas. Bienvenido a Más que Palabras, armas de construcción masiva. DEFCON 1. Pues ya desde dentro de este edificio icónico del Musi vamos a iniciar la mesa redonda. Lo primero que me gustaría preguntar es saber cuál era la posición de la mujer cuando en el kilómetro cero de la siderurgia, es decir, en estas instalaciones, había actividad. Y para eso vamos a hacerle la pregunta a Paula. Paula, la guía del Musi. Muchas gracias, Paula, por estar aquí. Hola, Marcelo. Pues mira, las mujeres siempre han estado presentes dentro de la industria, aquí concretamente desde los inicios de la minería, pero ya a partir de los años 60 del siglo XX ya estuvieron inmersivas en lo que es el mundo de la siderurgia como tal. Muy bien, pues vamos a continuar ya presentando a la primera de nuestras contertulias, que es Montserrat Arbesuc, de la empresa ArcelorMittal. Monse, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a empezar a hablar del pasado. Después hablaremos un poco del presente y, lógicamente, después del futuro. ¿Hay algo que tú hayas tenido que superar como mujer cuando empezaste a trabajar? Haznos una pequeña introducción también. ¿Cuándo fue que empezaste a trabajar? ¿Qué fue lo que te encontraste como mujer, como creo que primera mujer en aquel momento? Cuando yo empecé a trabajar ya venía bastante practicada, porque a los 16 años fui la primera mujer aprendiz en ArcelorMittal, en aquel momento en Sidesa. Entonces pasé de un instituto femenino a estar en una clase solo con chicos, a los 16 años. Con lo cual fue un entrenamiento paulatino y una adolescencia en la que ya viví esa situación. Y lo que se aprende de joven, pues se aprende más rápido y mejor. Con lo cual, cuando llegué a la carrera, que también había muy pocas mujeres, y luego a la fábrica, pues estaba ya con una experiencia en el mundo masculino que me ayudó mucho a no tener problemas ni ningún tipo de incidencia en general. La experiencia así un poco divertida que tuve fue que cuando entré, como todos los colegas que entraron cuando yo, pues debería haber sido jefe de turno en una instalación productiva. En aquel momento se determinó que no era conveniente que una mujer mandase a tantos hombres en una instalación productiva y entonces me pusieron en informática. Y ahí empecé mi carrera profesional en la empresa. Muy bien, vamos a saltar a la compañera Ana Pérez Otero, de la empresa Ingenium. Tú estás en el sector industrial, pero en un sector absolutamente industrial, pero diferente, ¿no? O sea, no tan orgánico del aspecto del metal, sino en el ámbito de la electrónica, ¿no? ¿Te encontraste cuando empezaste a trabajar algo en el pasado, en tus inicios, que tuvieras que sentías que como mujer estabas en una situación diferente? Claro, los inicios siempre son complicados. Yo empecé muy joven también, bueno, yo no tan joven como Monse, porque yo había acabado mi carrera, pero decidimos poner una empresa, unos cuantos compañeros, y empezamos en el mundo industrial sin tener experiencia previa. Y yo recuerdo la primera vez, nosotros nos dedicamos a fabricar equipos de domótica, y la primera vez que yo tuve que ir a una obra a explicarle a los instaladores que estaban allí que habían sobrecargado un dimmer, un regulador de iluminación, me miraban como si yo fuera un marciano, porque al final era gente mucho más mayor que yo, todos hombres, y que viniera una mocosa, porque yo era joven y al final era una mujer, pues les llamaba la atención y es verdad que no me hacían caso y no se creían lo que les estaba diciendo, pero bueno, son anécdotas que tampoco quedaron ahí y luego te vas ganando. ¿Y necesitabas validarte con algún hombre o tú te fuiste defendiendo sola? Al final, como empezamos nosotros, éramos muy pocos y no tenía dónde apoyarme. Entonces yo tuve que apañarme y explicar. Al final yo les dibujaba, les hacía dibujos, les demostraba empíricamente que aquello tenía yo razón. Y bueno, pues me hacían caso, pero tampoco se lo creían mucho. Pues me parece que algo parecido a lo mejor ha vivido Susana, en un sector, además, también que es el de la construcción, pero que con relación metálica también, ¿no? Porque vosotros os dedicáis, si no me equivoco, a las fachadas ventiladas a esas instalaciones. ¿Cuánto tiempo hace que empezaste y cómo sentiste esos inicios?
Mira, yo empecé con 14 años ayudando a mi padre. Mi padre se quedó en el paro y no encontraba trabajo. Entonces, para poder salir adelante, se hizo autónomo. Mis hermanos tuvieron que ayudarle a él peonando y yo llevando la gestión. Entonces empezamos muy poco a poco. El reto principal pues, era gestionar una empresa sin tener ni idea. Ninguno de nosotros teníamos ni idea. Pero bueno, poco a poco lo fuimos operando, fuimos aprendiendo. Y sí te diré como anécdota, lo único que yo recuerdo así que me pasó fue una vez que fui a un ayuntamiento y un arquitecto municipal tenía que hacer unas consultas y me preguntaba por el jefe. Que por qué no iba el jefe y por qué no iba el jefe. Y yo le decía, bueno, el jefe soy yo. Y él no me creía. Pero yo creo que me pasaba un poco como a Ana. Quizás no tanto por ser mujer, eso no lo sé, pero sí por ser joven. Ser joven, ser inexperta, o sea, te veían, a pesar que yo empecé muy pronto y con 18, 19 años sabía lo que estaba gestionando y lo que era una obra y lo que iba a consultar, pues el que estaba enfrente decía, esta niñina, ¿a dónde va? Más o menos. O sea, que era más por juventud, a lo mejor que por ser mujer. Eso es lo que tú sentías. En mi caso, yo lo que noté en la primera etapa es más, si notabas esa mirada de marciano que decía Ana, la noté más, yo creo, por la juventud y la inexperiencia que por ser mujer. Va por etapas. Si tú me dices, oye, cuando empezaste, esos inicios fueron así. A partir de que ya tienes cierta posición y que has demostrado tu cierta capacidad y que estás ahí, estás gestionando una empresa, no se te cuestiona tanto, por lo menos yo no me sentí cuestionada que fuera mujer. Vale, perfecto. Pues vamos a hablar ya con la juventud. Marta Fernández, que eres jefa de compras de Cosermo. Eres joven y eres mujer. ¿Has sentido, aunque sea más próximo en el tiempo, efectivamente algún tipo de posición en la cual tenías que demostrar más por el hecho de ser joven o ser mujer? Yo te diría que por ser mujer no, por ser joven sí, porque tú al final estás empezando en un mundo profesional donde para ti son todos retos y tienes que mostrar un poco la capacidad de poder gestionar pues el día a día e incluso equipos de varias personas. Pero al final lo tomas, yo estudié ingeniería de minas y yo ya crecí desde el principio pues en un mundo masculino, ¿no? Ya desde la carrera al final éramos pocas mujeres las que estábamos estudiando minas y ciertos momentos en los que te ves tú sola, a lo mejor pues lo tomas como una anécdota y no como un muro, digamos, lo tomas como anécdota, desarrollas tu trabajo de la mejor manera profesional que puedes y adelante. Muy bien. Paula, ¿tú sientes cuando vienen aquí, se hacen las visitas, que por el hecho de ser guía femenina, hablando de algo como es la industria, el ser mujer tiene algún tipo genera algún tipo de reticencia? Mira, estaban hablando y me estaba acordando de la primera vez que hice yo una visita guiada, que fue a un grupo de personas de aquí de La Felguera concretamente, yo soy de aquí, y recuerdo que lo primero que me preguntaron fue la edad. ¿Y tú cuántos años tienes? Y les dije en aquel momento 25. Y se quedaron así un poco extraños mirando para mí como diciendo, bueno, ¿y qué me va a contar una persona de 25 años que realmente no ha vivido la historia de lo que nos está contando? Pero sí lo he notado, lo sigo notando a día de hoy, pero bueno, es algo que poquitín a poquitín se va rompiendo, viendo precisamente lo que hablaban ellas del tema de la profesionalidad. Si te ven alguien profesional y que sabes de lo que estás hablando, sí que es verdad que ya dejan a un lado el tema de la edad y ya dan paso a otras cosas, pero por lo menos dejan a un lado eso. Pero igualmente más asociado al género que a la edad. Sí. ¿Correcto? Sí. Sí. A la juventud, sí. Más que seas chica. Exactamente, exactamente. Muy bien, perfecto. Rosa, ¿hay algún sacrificio que tú sientas que tu generación tuvo que hacer y que te gustaría que la generación actual no tenga que hacer? Bueno, yo creo primero que me gustaría situar el entorno para responder a esta pregunta, en donde nací y lo que viví, ¿no? Bueno, yo nací en La Felguera, soy descendiente de siderúrgicos, pero sobre todo creo que el papel protagonista en aquel momento lo tenían las madres. Muchas madres, no sé, mis compañeras, pero al menos en esta zona, muchas madres de hijas de mi generación sacrificaron los estudios, bien porque las obligaron, bien porque lo eligieron, bien porque lo decidieron, pero se dedicaron más al entorno familiar. Entonces ellas nos inculcaban el valor de la independencia económica,
que eso nos iba a permitir estar donde quisiésemos, elegir donde quisiésemos. Entonces nos inculcaban el trabajo y el trabajo seguro, cosa que, meditando sobre esta mesa, me extrañó que no nos inculcasen hacia los funcionarios, que después de la pandemia, no sé si lo vivisteis, pero a nosotros en la empresa mucha gente marchó para intentar ser funcionaria. No nos llevaban hacia ser funcionaria, pero sí a estudiar y a tener nuestro trabajo y a ser independientes. Concretamente, la familia de mi madre tenía un negocio y ella tuvo que dejar de estudiar con 14 años para ir a ayudar al negocio. Siempre como mujer no le daban el papel ni el seguro, sino una ayuda en el negocio, y lo dejó para casarse. Entonces, en esos antecedentes, pues, y con esa influencia maternal, te dedicas a estudiar y a buscar ese trabajo y una empresa estable donde puedas desarrollar tu carrera profesional. En ese momento, pues yo creo que algunas, no sé si todas, pero decidimos volcarnos en la carrera profesional y no tanto en la familiar. Retrasamos decisiones. Yo dije que no me casaba hasta después de los 30, que no iba a tener hijos hasta no sé qué edad, y claro, todo eso falló porque luego los hijos no llegaron. Pero nunca lo viví como una renuncia, ni como un sacrificio. Yo lo vivía como una decisión, quizás influenciada por los consejos maternos, a los cuales, tengo que decir, mi padre tampoco se oponía, pero era sobre todo la influencia maternal. Y para entenderlo, de aquella, no sé, Monse, creo que igual peinamos las mismas canas, leíamos los 7 secretos, y era una lectura inocente, con una lectura de aventuras. A mí por lo menos no me iba más allá que el entretenimiento de esa lectura, ¿no? Pero había roles debajo tengo que decir de eso, que me guardaba debajo de la sábana para leer rápido el final, porque mi madre no me dejaba leer hasta tarde, entonces me guardaba con una linterna. Pero no lo veía con roles. Hoy te dicen que los libros tenían un lenguaje machista anticuado o casual. No lo veíamos. Entonces, las otras decisiones tampoco las veías, o yo por lo menos no las veía como renuncia. Entonces, sí me gustaría que las mujeres de hoy elijan el tema personal y profesional haciendo un equilibrio, y que no años más tarde lo vean como una renuncia, sino que vayan tomando las decisiones que quieran con el equilibrio. Estabas hablando y tus compañeras asintiendo, y parece que aquí hay unanimidad. Los que me conocéis ya sabéis que no me gusta hacer las cosas como lo hacen los demás, y entonces nunca empiezo pidiéndoos que os presentéis, pero hay un momento en donde os tenéis que presentar, decir quiénes sois y qué es lo que hacéis en vuestras organizaciones, ¿no? Y empezamos ya por ti. Ahora, Rosa, ¿quién eres, por favor, y dónde trabajas y qué haces? Yo me llamo Rosa Roces, como dije antes, nací en La Felguera, trabajo en este mismo polígono, a muy poquitos metros de aquí, en una empresa del sector metal, que es básicamente de calderería, y desde aquí, que lo comentábamos antes, pues nuestras piezas salen a industrias o empresas en el mercado internacional, y llevo la gerencia de la empresa. Muy bien, y es la persona que ha propiciado que hoy estemos aquí, con lo cual muchísimas gracias, Rosa, por todas tus gestiones con el Ayuntamiento y con el propio MUSI. Ana, ¿quién eres? ¿Qué haces? Yo soy Ana Pérez Otero, soy asturiana, aunque mis padres no son de aquí, y estudié Ingeniería Industrial por la rama de Electrónica y Automática, y cuando terminamos de estudiar, el que hoy es mi marido y yo decidimos poner una empresa porque nos gustaba el tema de automatización, de diseño de electrónica, y en Asturias, que yo sepa, había una empresa nada más que se dedicara a eso. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros con 20 años dices, bueno, pues yo puedo con todo, y decidimos poner la empresa, y pues nada, pues con mucho trabajo y mucho esfuerzo la empresa fue creciendo, y a día de hoy vendemos los equipos en todo el mundo de forma internacional, y ahora formamos parte de un grupo más grande internacional, que es italiano. Entonces entiendo que la empresa la fundasteis entre tu marido y tú. ¿Ha habido alguna situación en donde te hayan dicho que venga tu marido? No, porque mi marido no le gusta la parte social. Él es muy ingeniero de los de desarrollo y de estar metido en el laboratorio. Entonces él siempre se volcó más en la parte de desarrollo de producto y de diseño, y yo en la parte de gestión y la parte comercial al principio. Perfecto. Susana, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Susana García Rama, soy gerente del Grupo García Rama, que es una empresa del sector de la construcción,
Principalmente hacemos rehabilitación de fachadas con envolvente energética, aunque también hemos hecho promoción de edificios y construcción para otros. Nosotros, como comenté anteriormente, empezamos por una situación difícil de que nuestro padre no encontraba trabajo y tuvimos que estar todos ayudándole porque era una época, la crisis de los años 80, muy dura. Y bueno, nos tocó ir, yo compaginaba los estudios con ayudar a mi padre, y mis hermanos sí que estaban, todos varones, 3 hombres, ellos sí estaban con él en el andamio. Ahí poco a poco fuimos creciendo. Nosotros somos de Pumarín, empezamos haciendo el barrio de Pumarín, y a los que estoy muy agradecida por la confianza, porque eso nos permitió, bueno, pues tener esa evolución como empresa, ¿no? Y bueno, a día de hoy ahí estamos. Seguimos en eso. Nuestro padre falleció cuando yo tenía 20 y pico años, entonces tuvimos ahí una etapa también complicada, pero bueno, bien, vale. Ya ahora bien. ¿Marta? Hola, buenos días, soy Marta Fernández, soy la directora de compras de la empresa Cosermo española. Es una empresa que se dedica a realizar proyectos industriales, ¿vale? Damos servicios a grandes clientes desde fases de estudio de inversión hasta fabricación, puesta en marcha e incluso mantenimiento de dichas plantas. Soy de Oviedo, soy ingeniera de minas y llevo en este sector pues más de 14 años. Perfecto. Antes de acabar con Paula, para que se vaya preparando, vamos a ir con Monse. Bueno, pues en mi caso, yo estoy haciendo la gestión de servicio al cliente de productos siderúrgicos que fabrica ArcelorMittal para toda Europa, desde Avilés. Todos los productos de todas nuestras plantas europeas a todos nuestros clientes en el mundo. Ese sería mi rol. Y también yo tuve una madre determinista que tenía esa misma ambición de una seguridad y una independencia. Somos 6 hermanas, a las 6 se ocupó de que tuviéramos estudios y un futuro claro. Yo iba para cirujano y soy, como tú, electrónica y automática, ingeniero. O sea que fue un cambio de unas vísceras por otras importantes. Es cierto que como tal nunca ejercí de verdad de electrónica, salvo una época muy al inicio, pero sí como informática, sí como lo que llevo ahora, que es la gestión de la cadena de suministro de todas las plantas, decidiendo los que se produce. Y desde luego mi gran ole por esas mujeres que no solo llevaron una casa y una familia, sino que se preocuparon de que las que venían detrás tuviéramos mejor vida que ellas. No tengo claro que estemos haciéndolo tan bien como lo han hecho ellas. No tengo claro que la educación que estamos transmitiendo a todos sea tan buena como la que nos traspasaron a nosotros. Esa duda la tenemos todos, sí. Sin duda. Paula. Bueno, pues yo soy nieta de maestros industriales, soy de aquí también de La Felguera. Mi padre a día de hoy también se dedica al sector industrial y realmente yo no tengo nada que ver con la industria. Yo soy historiadora del arte de profesión y ahora mismo guía también de este pequeño museo que tenemos aquí en La Felguera y que enseñamos precisamente pues, la historia de la siderurgia y también, como no, la historia de la industria de aquí del Principado de Asturias. Perfecto. La primera vez para todas, y para Monse inicialmente, la primera vez que te viste como mujer en una reunión, ¿eso lo sentiste como una losa o como un impulso? Es decir, ¿sentiste wow o wow? Francamente no lo recuerdo, así que no debí de sentir nada especial, francamente. ¿Vale? Pero durante muchos años en el trabajo, estábamos hablando antes de si alguien te lo puso difícil o recuerdas algo, yo tengo muchos recuerdos muy positivos de muchos compañeros, jefes algunos, pero muchos compañeros, muchos subordinados, que me hicieron crecer, que gratuitamente, voluntariamente, sin pedirlo, sin ser pagados por ello, te enseñaron, te explicaron, te dedicaron su tiempo con una realidad detrás de que podías acabar siendo mucho más que ellos, y al final fue el caso, y absolutamente dadivosos con nosotras. En mi caso, yo viví esa experiencia muy positiva de montones de compañeros, también compañeras, pero montones de compañeros que te ofrecían sus conocimientos sin ningún tipo de problema. Y eso para mí ha sido muy positivo y me ha ayudado a crecer muchísimo y muy rápido.
Marta, ¿tú tuviste alguna situación de ese estilo donde dijiste os vais a enterar? No. Yo no me he encontrado a día de hoy ninguna losa por ser mujer, al contrario, estoy un poco con Monse. Todo lo que recibí por parte de mis compañeros fue un apoyo, a lo mejor porque me veían como su hija o incluso su nieta, pero siempre fue un apoyo y un querer verme crecer dentro de la empresa. Sí tuve alguna anécdota, por ejemplo, me acuerdo cuando hace muchos años, cuando entré en Cosermo, pues teníamos un proyecto en México en el cual me tuve que desplazar allí unos meses y te encontraste con un país en una planta que no había mujeres en esa planta, la única que iba con el casco y la ropa de trabajo era yo, e incluso me llegaban a preguntar la gente de allí que cómo había dejado mi familia aquí en España. Entonces ahí sí que es un choque muy cultural para mí, porque dices, claro, es que esto era España hace a lo mejor 40 o 50 años, nosotros fuimos evolucionando y hay países todavía muy a la cola en este tema. Y eso para mí sí que fue un choque de decir, pues sí que evolucionamos y hay países todavía que les queda mucho por hacer. Y en esa planta la única técnica que llevaba su ropa de trabajo y su casco como uno más era yo. Ajá, muy bien. Evolución. Rosa, ¿sientes que has tenido algún tipo de mentor o alguien que lo sintieses como un apoyo especial en tu desarrollo profesional? Sobre todo a los inicios. Estamos hablando todavía un poco del pasado. La verdad es que yo me siento muy afortunada. Recibí el apoyo de la familia, de los amigos, en el ámbito empresarial de compañeros, jefes, clientes, proveedores y especialmente de los directores de banca, que nos ayudaron mucho con la financiación, que en los inicios siempre necesita, bueno, los inicios y en la consolidación necesita cualquier empresa. Y siempre encontré mucho apoyo y mucha afinidad. También es verdad que yo venía de un, no profesional, porque no empecé profesional tan jóvenes, pero yo me desarrollé en un ámbito cultural en el que casi todo era hombres. Entonces, desde los 18 o 19 años ya participé en reuniones que prácticamente eran todos hombres y bastante más mayores que yo. El negocio de mis abuelos era una sidrería, con lo que también eran hombres. Entonces, nunca me moví en el sector hombres pensando soy una mujer, no. Me sentí como una persona más en el que podía aportar mis ideas. Yo creo que a mí la parte cultural, que viví junto a mi padre y que es una de las personas que quiero destacar como que me ayudó. Perdonad que me emocione, pero el siderúrgico fue el último, el último moicano que marchó de aquí para Virginia. Trabajaba en expediciones y fue la última persona que marchó. Es un honor para mí estar aquí y estar además con Monse. Yo vi esta acería funcionando a través de mi padre y de mi abuelo. Y él fue el primer ciudadano ejemplar que tuvo Langreo. Entonces, fue un hombre que me enseñó los valores de la perseverancia, del compromiso, del esfuerzo, de la lealtad y del liderazgo, porque dirigió y presidió muchas entidades de aquí. Entonces, bueno, me aportó muchos valores. Lo que dije de mi madre, por supuesto, marcó mi camino. Y después ya en el nivel profesional, nunca, lo mismo que decían mis compañeras, quizás te sentías más bien protegida. Lo que era protección. Llegabas joven y te intentaban enseñar. Y mi primer jefe, que fue en la construcción, siempre estaré agradecida porque me dio esa oportunidad según terminas, en el que siempre está la lucha entre que solicitan la experiencia y tú acabas de terminar. Y él me enseñó a trabajar. Por enseñar me enseñó a cubrir hasta una letra de cambio, que como yo le dije, pero usted no estudió empresariales. Yo, sí, pero estaba en el libro de contabilidad de primero, en la última lección y no la dimos. Y entonces me tuvo que escoger una letra de cambio y enseñarme a cubrir una letra de cambio. Cuando terminó mi etapa profesional con él, nos hicimos muy amigos y él siempre me decía, le quedó unos meses para haberse doctorado cum laude. Y yo le decía, tuve suficiente para aprender mucho y además me lo pagó bien, así que eternamente agradecida. Y luego ya con esas experiencias, ese bagaje, y tanto de la parte cultural, que no sé si lo dije, estuve 30 años, como la experiencia en construcción, llegué a Inosnalón y ahí me recibió Santiago, con el
cual creo que hicimos un buen tándem. En abril cumpliremos 30 años juntos y bueno, ya sabéis que no soy técnica, entonces él, que llevaba desde los 14 años en el mundo del metal y de la calderería, se ocupó de la parte de producción y me dejó hacer. Me dejó hacer en todas las partes de gestión, de estrategia, de la parte financiera y bueno, no digo que nos consolidamos porque uno de los mensajes que me trasladaba mi padre era que no había consolidación, que la consolidación era día a día, que si no trabajas, sea en el amor, sea en una fundación o sea en una empresa, si no trabajas día a día, la consolidación se puede diluir en un segundo. Y ahora estamos con las segundas generaciones. Y a mí, a mis 60 años, sí me gustaría ser mentora de esas generaciones para devolver, retornar, como se dice ahora, a la sociedad un poco de lo mucho que recibí. Gente agradecida por aquí, muy bien, os ha ido muy bien, me alegro mucho. Abrió un melón, Marta, estaba antes escuchándole, ese apoyo que sentisteis ahora para Ana y Susana, ¿no? Porque dijo, no sé si por paternalismo, literalmente, o lo que sea, ¿viviste, Ana, tu diferencia con respecto a tus homólogos jóvenes, a los chicos? Es decir, ¿le daban más caña a los chicos que a vosotras? ¿Cómo vivisteis eso? ¿O lo mismo? Claro, yo dentro de la empresa al principio no había nadie más, estábamos los dos y hacíamos, claro, y hacíamos todas las tareas nosotros. Y yo es verdad que viajaba mucho y yo sí tengo que agradecer a 2 personas que creyeron en nosotros al final, porque nosotros no veníamos de un mundo empresarial, nuestros padres eran funcionarios, no se dedicaban, eran los 2 médicos, mi madre era profesora de un instituto y no se dedicaban a este mundo. Entonces, casi que te lo tomabas como, lo veían desde casa como que era un juego, no una apuesta profesional. Yeah. Y entonces era mi madre, y me acuerdo que nos decía, bueno, ya estuvo bien, ya ¿cuándo estudias para una oposición? ¿Cuándo haces algo serio? ¿No? que luego va a ser más fácil para compatibilizar con la familia, ¿qué tal? Bueno, estas cosas. ¿Qué tal? Sí que me inculcó siempre el tema de la independencia económica, el de que estudiáramos, con 18 años había que sacar el carnet de conducir, o sea, toda esa parte, sí, pero luego intentar compaginarlo siempre con la familia. Y era eso, pues como un poco un juego. Y sí que uno de los primeros comerciales que tuvimos me decía, no sabéis lo que tenéis entre manos, no sabéis lo que podéis hacer. Y creyó en nosotros y nos ayudó a ese primer impulso a empezar a vender en Madrid, fuera, a buscar comerciales en otras provincias. Y luego otra persona en Madrid que también creyó en nosotros y nos llevó, bueno, ya él había tenido otra empresa antes, la vendió y había constituido una empresa de instalar los equipos que nosotros fabricábamos y pues, nos puso en contacto con Telefónica, con empresas más grandes que para nosotros de aquella era como impensable. Siempre hay en la vida personas especiales que hacen detonantes, ¿no? que la vida vaya de otra manera. Tú, Susana, ¿detectaste algún tipo de sobreprotección en tu entorno hacia ti personalmente por ser mujer? Pues qué va. En absoluto. ¿Qué va? Mi padre me puso hasta a peonar en una obra. O sea, qué bien. No, sí, nosotros sí. Nada. A ver, pasamos una etapa complicada y entonces no había gaitas, o sea, te ponías a trabajar y a trabajar. Y punto. Y bueno, yo lo que sí estoy muy agradecida, bueno, a mi padre y a mis hermanos, pero también a mi pareja, a mi marido, porque él siempre ha estado ahí impulsándome, creyendo en mí y estando ahí cubriendo esa parte de a lo mejor familiar al que yo no llegaba, que él llegó de sobra. Entonces, para mí el gran avanzado de la familia es mi marido, que fue el primero que cambió el pañal de mi hijo mayor, que cuando lo vieron mis padres, mi madre, cuando lo veía decía, hija, pero que está cambiando el pañal Fernando, su mamá si lo hace mejor que yo. Entonces sí, a él estoy muy agradecida y luego también, por supuesto, al resto de la familia y también al equipo de trabajo que tenemos. Tuvimos muy buenos encargados, muy buenos trabajadores que también nos ayudaron mucho, a mí me enseñaron mucho también. Y bueno, y a los clientes, claro, que son los que confían en ti para que, bueno, dejan en tu mano esa responsabilidad y bueno, a ellos les estoy muy agradecida. Bien, tengo que reconocer que estas 5 mujeres no han sido seleccionadas porque les hayan tratado bien en el pasado. No tenía ni idea de cómo iba a ser, con lo cual me alegro, o sea, que no habéis sentido esa diferenciación. Vamos al presente ya. ¿Creéis, o sea, hay cosas que son... A mí me gustaría hacer un apunte. No todas, pero hay un poco de paternalismo que nos benefició en el pasado, creo. No, probablemente a ti no, pero a las demás un poco.
Y yo eso sí que lo he vivido y lo hemos sabido hacer en positivo, porque hoy en día probablemente ese paternalismo no exista. Y también lo que creo que nos ha ayudado a algunas es ser jóvenes en un entorno de gente más mayor, porque ahí te ayuda todavía más a que te vean como vamos a ayudar a esta persona a progresar y tal. No todas, pero algunas. Y otra cosa que yo sí que he vivido en el pasado es que, como eras mujer y éramos pocas, si hacías algo bien, lucía muchísimo. Es que todo el mundo se enteraba de que lo habías hecho bien. ¿Y cuando lo hacías mal? Es que, bueno, yo... Bueno, tú no hacías mal. Cuando hacías mal, pues bueno, pero si lo hacías bien, se enteraba todo el mundo. Entonces era una cosa de que... Yo ya lo viví cuando estaba en Aprendices con 16 años, en la primera evaluación, que dijeron, pues escogimos bien a las chicas, ¿eh? Porque habíamos sacado sobresaliente, pero que eso no lo decían de los chicos. Entonces ahí hay un punto de paternalismo en aquella época, de que no todo es bueno, ni muchísimo menos el paternalismo, pero creo que a mí por lo menos sí que me ayudó en ciertos momentos. O sea que para ti fue una ventaja competitiva. Sí, porque había señores que querían, además ellos, destacar como que ayudaban a las mujeres. Ah, También había ese que rol. yo soy innovador. Exacto. Yo ayudo a las Yo mujeres. ayudo. Entonces, bueno, había un poco de todo, ¿eh? Y por supuesto algún imbécil siempre hay. Pero la mayoría era positivo. Marta, ¿tú sientes esto ahora en la actualidad? A ver, igual no en esa gran medida, porque yo creo que todo viene de la fase de la formación. Es decir, si en mi caso éramos muy pocas mujeres estudiando ingeniería, me imagino hace bastantes años más donde no había. Entonces tú al final, cuando llegas a este sector, a ciertos puestos, obviamente si no existe esa formación en mujeres, te encuentras con muy pocas mujeres y es verdad que el resto de hombres intentan como reforzarte. Yo creo que es algo que les sale de manera natural, no es que lo piensen ni lo quieran hacer, sino que les sale de manera natural ese refuerzo, ese apoyo, ese querer ayudarte, que lo necesitas o no, pero sí que les sale, yo creo, de manera natural a los hombres intentar reforzarte cuando te ven en minoría. Lo de cuidar a las chicas. Y Eso pasa un poco, sí. Yo paternalismo como tal no sentí, pero sí que sentí esa ventaja, sobre todo en la parte comercial, porque al final, como todo eran hombres, la gente se acordaba de mí. Entonces, yo siempre fui como la cara de Ingenium, porque había muy pocas chicas. Yo a las reuniones de las asociaciones normalmente sigo siendo la única. Y entonces es más fácil que se acuerden de ti. Los demás, como son más, y entonces eso te beneficia, porque al final a nivel comercial pues te da una ventaja competitiva, está claro. Uh-huh. ¿Tú, Susana? Yo no noté nada de eso, o sea, yo la verdad ni protección ni no, o sea, yo sí que he notado que cuando a lo mejor eres joven y tienes ganas y te ven y la gente te ayuda, pero ya por ser joven, yo en las reuniones a las que iba, en las que eran todo hombres, pues había un poco de cachondeo, de chiste y tal, pero cuando ya estás en lo profesional, o sea, ahí no sé, no noté tampoco ni protección ni no protección. Vamos, ahí en mi caso. Claro. Que también la empresa familiar a lo mejor es distinta, y el tipo de sector. O sea, yo no me relacionaba tanto a lo mejor con plantillas grandes o con comerciales, con pedidos. Nosotros éramos una empresina familiar que conocíamos a nuestros proveedores, que ellos sabían quién era yo y se relacionaban conmigo con respeto y, bueno, y los trabajadores y todos. O sea, qué bien. Pero hoy ¿sentís que el nivel de exigencia sobre las chicas y los chicos y el nivel de refuerzo también es igual? O sea, ¿se ha mejorado? ¿O todavía sentís que hay un cierto plus o de paternalismo de perdonar un poquito más a la chica en el caso de que exista ese paternalismo? Yo creo que es igual. 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 O sea, si la chica lo hace bien, y si el chico lo hace bien, lo hace bien. Vale, entonces sí se ha igualado. Yo creo que sí. Bueno, yo en el entorno que yo vivo, claro. Yo creo que en ciertos Sí, puestos, igual. en producción pura y dura, me refiero pues a, pues no sé, a calderería, soldadura y demás, hay ciertos puestos que todavía existe ese paternalismo, es decir, cuando ves a una chica soldadora que es de 10 y a lo mejor tiene que coger una carga pesada y demás, sí que le sale naturalmente a su compañero, espera que te ayudo, y a lo mejor si llega a ser hombre, no, porque lo ve capacitado, digamos, para hacer esa labor, ese trabajo en sí. Yo creo que depende más a lo mejor de los puestos dentro de una empresa del sector industrial.
Bueno, no recuerdo qué año fue cuando que me dijeron que en un año la mejor soldadora de Asturias había sido una mujer. Sinceramente no sé dónde está trabajando, si ha encontrado trabajo con facilidad o no. ¿Creéis que la digitalización, y tú que vienes además del mundo de la informática, que has sido responsable de informática de Arcelor, es una ventaja para la mujer o que esto va a ser igual? Lo digo porque la mujer, por ejemplo, en ingenierías informáticas, solo el 13%, además en informática es donde tienen la menor tasa de porcentaje de mujeres, ¿no? Se está perdiendo hoy en la actualidad, en esto de las famosas STEM, la presencia femenina. ¿Y qué se puede hacer ahí? Además sé que aquí hay personas que están especialmente sensibilizadas con esto. Nosotros tenemos un proceso de divulgación de lo que es la industria y de lo que son las carreras STEM en los colegios y en los institutos. Y yo personalmente estoy ahora mismo empujando para formalizarlo mucho más y llegar a todos los colegios de Asturias, de la zona de influencia de ArcelorMittal. Hace falta eso, porque yo creo que el hándicap viene desde chiquitinas, cuando las mujeres deciden que las matemáticas son muy difíciles. Y es un tema psicológico, porque evidentemente las matemáticas y nuestro cerebro no están reñidos, ni muchísimo menos, no hay ninguna prueba de ello. Pero por alguna razón, las niñas de 12, 13, 14 años empiezan a decir que las matemáticas son muy difíciles. Y no ves eso mismo en tantos niños. Entonces hay que conseguir cambiarles la lógica, hacer las matemáticas mucho más fáciles, asequibles y que vean para qué sirven, para que no limiten esa evolución de que ya no hacen el bachiller técnico. Y entonces, claro, ya se están condicionando. Y luego hay otro punto que creo que en la sociedad influye mucho, y es que a pesar de todo, creo que hoy en día todavía sigue, que si eres mujer y has hecho una carrera industrial o tienes un puesto en una industria y tienes un puesto razonablemente bien, has triunfado. En el entorno familiar, en el entorno de amistades, has triunfado. Si eres hombre, no. Si eres hombre, se espera que sigas progresando en la carrera profesional cada X años y que cada vez tengas mejor puesto. Y eso a los hombres les empuja muchísimo, porque al final sienten esa presión. Y nosotras, en realidad, pues ya triunfamos. Es más difícil mantener ese ímpetu si quieres seguir adelante, porque nadie te empuja, tienes que ser tú misma. A partir de cierto nivel, quiero decir, ¿eh? Es más, hasta te cuestionan, ¿para qué te lías, mujer? Pero si total, y es más la sociedad que la empresa, en mi opinión, que evidentemente es lo que estamos compartiendo, ¿eh? Mi opinión personal. ¿Eh? O sea, lo que estás diciendo, Monse, que no tenéis que estar de acuerdo, pero os pregunto si estáis de acuerdo en eso, que el hombre tiene la presión de la ambición, tienes que crecer, y la mujer puede haber cierto conformismo con eso. Hayas llegado a lo que hayas llegado, hay conformismo. ¿Sentís eso o no? Yo creo que hay que puntualizar un poco, porque son dos visiones diferentes. El ser directivo que el ser gerente de una pyme, de tu propia empresa, como podemos ser a lo mejor aquí Ana o yo. Esa presión yo no la he notado. Yo la presión es la de la cuenta de resultados, la de pagar la nómina del mes, la de atender a los clientes lo mejor que puedo, pero no hay esa competencia conmigo misma o con otros para acceder a otro puesto. Quizás nosotras no podamos hablar de esa situación, pero sí es verdad que otras que sí están compitiendo a lo mejor con hombres, con esa presión que comentas tú, que sí es verdad que hay una liza ahí importante, ¿no? Que la mujer que quiera estar a lo mejor, o que se conforme, o que a lo mejor también en el tema de la familia, de conciliar con la familia, que llega a un punto que dices, bueno, llego hasta aquí, pero sacrifico o no sacrifico mi vida familiar o mi maternidad o mis cosas, ¿no? O sea, nosotros vivimos mujeres que están totalmente capacitadas para un puesto, como se encuentren un hándicap a sí mismas, diciendo, uy, es que yo todavía no domino este proceso, no puedo ser responsable de eso. Se lo preguntas al chico, y aunque le falten 3 puntos de conocimiento del puesto, Adelante. dice, claro, ¿cómo no voy a poder capaz? ¡Hala! Nos autolimitamos, en general, muchas, no todas, evidentemente, diciendo, si me falta un 10%, no estoy preparada. Y a ellos, si le falta un 40%, ya vale. Sí, somos como más perfeccionistas, más exigentes con nosotras. Más modestas también. Más modestas, sí, tenemos más precaución en crecer sin estar muy seguras. Sí, sí. ¿Sientes eso, Marta?
Puede ser, y yo creo que es un nivel cultural, es un tema cultural también que arrastramos las mujeres. Al final queremos ese perfeccionismo tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Entonces, ese perfeccionismo al 100% en las dos cosas al final te hace a lo mejor no crecer tan rápido como debería de ser. O somos menos arriesgadas a la hora de decir, sí, puedo con ello. Nos lo pensamos 2 veces. Y a lo mejor estamos, o seguro estamos totalmente capacitadas, pero sí es verdad que la sociedad te arrastra a pensarlo 2 veces. ¿Y tú notas que en tus compañeros chicos se tiran más a la piscina? Puede ser. Bueno, pero es que los hombres son un poco de tira para adelante que libras. Es que yo creo que va con la propia naturaleza. Sí, entonces ya, al final... Yo eso lo vivo, no sé, el tema de la profesión de la construcción y tal, hay mucho tira para adelante que libras. Y las mujeres somos más, cuidado. O bueno, o por lo menos las de mi entorno, las que estamos un poco más en oficina técnica, cuando vemos que alguien quiere hacer determinada cuestión, espera, pero vamos a pensarlo 2 veces. Quizás somos un poco más precavidas. Me estoy recordando una expresión, no diré el nombre, porque además es una persona conocida en el ámbito industrial, que una vez me dijo, gracias a Dios, las cosas tienden a funcionar. Sí, y a no caerse. ¿No? Y es como, dice, tira para adelante, tienden a funcionar. No sabemos muy bien por qué, pero las cosas tienden a funcionar. Rosa, yo también lo percibo, yo también lo percibo como ellas, en general con las mujeres te da como más seguridad, más sosiego al tomar una decisión, más pensarlo, más... No sé si es el tema cultural que tenemos de las madres, de intentar proteger y tal, que siempre vamos... A veces sientes que eres como la chinchilla que estás poniendo las cortapisas, pero claro, al final consigues el equilibrio entre esa inconsciencia que parece que a veces hay en el hombre y la moderación que hay en las mujeres. No sé si porque estamos en sectores muy masculinizados, que a lo mejor también podemos percibir más esos roles diferentes. Igual en otros sectores en el que hay más mujeres, más en temas de protocolo o en otras cosas, igual no se percibe así, pero yo claro, trabajé en construcción y en el metal y siempre fue con hombres y hay esa tirante, ¿no? Como si estamos hablando de calidad y producción, que hay que conseguir el equilibrio. Pero eso da igual que sean hombres, mujeres, calidad y producción se van a tirar. Es pues, como comercial con todo el mundo, ¿no? Siempre va a generar tensión. Pues yo tengo ¿no? la sensación de que siempre estamos ahí generando tensiones entre los que avanzan así, tira para adelante, y los que queremos poner un poco de freno. Eso no pasa en todas las empresas y en todos los sectores. No poner freno, sino por poner seguridad. Igual que cuando sales de casa, aunque tengas los 60 años que decía, y tu madre dice, avísame cuando llegues a casa, ten cuidado, no corras. Pues es eso que nos inculcan las madres del proteccionismo, ¿no? Un poco, igual lo llevamos en el ADN por la cultura, ¿no? No sé. Perdona, te interrumpí, no sé. Tiene muchos aspectos positivos esas cualidades femeninas a la hora de liderar, la empatía, la escucha, el tener en cuenta la opinión de varios y no la tuya solo, porque claro, lo sé todo, que soy más lista que nadie. Eso se da menos en las mujeres y eso está ayudando a que en las empresas se cambien las formas de trabajar, los roles de los jefes de antes. Todo eso hace que las empresas estén ganando más y progresamos en la economía mucho más que antes, porque hay otra forma de entender el negocio, que lo dan esas otras cualidades femeninas que, bueno, tenemos más que otros. Bueno, yo no, la media, porque yo soy muy masculina, pero en general yo eso sí que lo noto, que hay otra forma de liderar también porque se ha incorporado la mujer a la empresa y busca otras perspectivas distintas. Me encantan las preguntas fuera de guión. ¿Te defines como muy masculina? Profesionalmente hablando, porque si no me van a reñir en casa, sí. ¿Marta? También. Masculina. Claramente. Sí. ¿Susana? Yo he evolucionado. ¿Tú? Yo he evolucionado. He empezado muy masculina porque yo imitaba a mis hermanos, entonces cuando en la etapa de la adolescencia era un marimacho, tal cual, un machirolo, y luego ya he ido evolucionando. Gracias a Dios, vamos. Sí, a mí me pasa un poco igual. ¿Sí? Me pasa un poco igual, sí. ¿Rosa? Tienes que sobrevivir en un mundo masculino, entonces algo te pega. ¿Qué significa
Os habéis definido las 5 como que habéis masculinizado parte de vuestro estilo, ¿no? De liderazgo, de gestión, de relación con los demás. ¿Qué significa eso? ¿Qué habéis hecho? Marta, empiezo por ti. O sea, ¿qué sientes tú que has masculinizado en tu día a día? Bueno, yo en mi día a día, en el equipo del departamento de compras y almacén son todos hombres, excepto yo. Estoy encantada, quiero decir, con el equipo, pero sí es verdad que tú vienes a lo mejor de una cultura, pues a lo mejor pues eres más recatada, más callada, explicar las formas un poco de manera más calmada. Y cuando estás en este sector, que muchos días es una vorágine absoluta, pues te sale hay que hacer esto, vamos, venga, no sé, es otra forma de hablar con la gente, a lo mejor no más brusca, pero más directa. Cuidas menos a lo mejor esa forma femenina y sí que el propio trabajo, el propio sector te hace más masculina. ¿Qué más? Yo creo que lo de ser brutalmente honesto, porque las mujeres a lo mejor somos más sutiles o cuando se percibe una persona como más femenina, pues sabe ser más delicada, más tal, y la crudeza con la que tienes que decir a veces ciertas cosas, yo la asocio a algo más masculino. Incluso dar el puñetazo encima de la mesa, que alguna vez, seguro que todas las que estamos aquí, hemos dado el puñetazo encima de la mesa y eso en principio no lo percibes como algo femenino, lo ves como algo más masculino, ¿no? Uh-huh. Ana. No sé, yo un poco al revés. O sea, yo dentro de mis amigas, pues era la más masculina de las amigas, en clase y demás, que yo estudié en un colegio femenino, pero luego estudiando industriales sí que es verdad que al final estar rodeada de hombres terminé hablando fatal. Y luego con el tiempo trabajando lo he ido suavizando y he ido suavizando mi forma de decir las cosas. Yo creo que era más brusca antes que ahora. No sé muy bien tampoco por qué. O sea, creo que al final, no sé si por verles a ellos lo bruscos que son y que al final no logras nada y con una forma más suave logras más cosas. Mi evolución ha sido al contrario. Yo me he ido feminizando de lo más un poco. masculino a lo más femenino, ¿no? Yo creo que sí. Rosa, ¿tú en qué lo has detectado? Yo creo que a veces en el vocabulario, en la forma de comunicarte. No, fuera del trabajo me comunico más de otra manera y a veces te estás comunicando y dices, es que hasta no soy yo. Entonces, bueno, el entorno te lleva, un poco lo que decía antes. ¿Llegáis a decir tacos en las reuniones? Por supuesto. Yo sí. Yo ya no. Yo ya no. Yo decía muchos, pero ahora ya no. Antes decías muchos, pero ahora no. Sí, que como te digo, gracias a Dios he evolucionado. O sea, yo partía de un nivel muy bajo. Pero yo, al menos en mi caso, creo que todos hemos evolucionado porque la sociedad ha evolucionado en ese sentido. Pasado de niña, masculino y un poco menos masculinizado, pero no es que sea masculino, es que está muy mal visto. El estilo impositivo no se acepta, el estilo agresivo no se acepta. Entonces todos, hombres y mujeres, hemos suavizado. Eso es tal y como lo veo yo. En cualquier caso, para mí, donde se nota ese estilo más masculinizado, es que empatizas menos. Dices, perdona, no me cuentes tus problemas con tu niño. Aquí venimos a trabajar. O, vale, te dijo esto, no te lo tomes a mal. No importa. No es asúmelo, personal. ya está. En ese sentido, ese distanciarse para no entrar en el juego tan femenino de cuidar a las débiles o a los débiles. Eso yo creo que es para mí el estilo más masculinizado también. Es decir, vamos a separar lo que te pasa. Menos en tu vida. empatía, ¿no? Es un poco así, bueno, no hacer tuyos sus problemas particulares, sean personales o profesionales. Te tienes que esforzar como los demás, chico o chica. En ese sentido me refiero. No estamos hablando de vuestras empresas, por favor. Esta es una opinión generalizada, lo que vosotras percibís, porque no se trata ni de criticar lo que se está haciendo internamente, lo que percibís en la sociedad. En esto de igualdad, ¿qué creéis que hay de cosmético y qué creéis que hay de cambio real? Pero no en vuestras organizaciones. Es decir, por ejemplo, los planes de igualdad, todo este tipo de cosas, ¿son cosas reales o son cosméticas? Mira, yo, bueno, por la esquina, creo que mientras necesitemos mesas como estas, se necesiten crear asociaciones
empresariales femeninas, es que el objetivo no está alcanzado. Si lo tuviésemos logrado, seguramente que no estaríamos celebrando mesas, y lo pongo en valor, y te agradezco, Marcelo, tanto lo que estás haciendo hoy por poner en valor la mujer en la industria, como lo que haces por poner en valor la industria, que parece que siempre a veces es un sector denostado, a través de las entrevistas más que palabras. Muchas gracias, Rosa. Gracias. ¿Qué hay de cosmético? ¿Qué hay de realidad? Yo no sé qué hay de cosmético ni de realidad, pero yo creo que uno de los puntos más importantes para cambiarlo está en la educación que recibimos en los hogares. Porque desde el origen es desde donde tenemos que educar a nuestros hijos. Yo tengo dos, mujer y hombre, y los educamos igual. Y tengo la gran suerte de que mi marido estamos al 50%. Entonces ves el cambio. Mis hijos no, lo del género, todo esto no les afecta o no se sienten. Mi hija no se siente ni más ni menos, y mi hijo tampoco. Y ahí apunto a lo que apuntabas al principio en el tema de cómo estamos educando ahora de mal, sobre todo a nuestras hijas. Yo cuando veo a niñas de 13 años con el móvil adoptando posturas sexualizadas y con tal, digo, pero ¿dónde están focalizando estas chicas ahora la importancia de cómo se ven ellas en un futuro, ¿no? ¿Qué quieren? Entonces, yo creo que realmente, no sé si es cosmético, no sé si corresponde tanto al gobierno con unas políticas y tal, como a nosotros en nuestros hogares, tratar de cuidar este aspecto, ¿no? De educarlos en la igualdad desde el principio y sobre todo en unos valores hacia, si los quieres con orientación profesional, hacia algo que te procure esa independencia. ¿Cómo sabían esas madres de hace 50 años la importancia de que fueras independiente económicamente? A mí me da la sensación de que ahora nuestras hijas no lo valoran, no lo ven. Porque no lo vivieron. No lo vivieron. Claro. Entonces, ¿por qué? Pero no se lo inculcamos entonces. Porque tú no lo habías visto, pero a ti tu madre te lo inculcó. Entonces yo creo que ahí es un poco más un problema ya de sociedad, ¿no? Quizás. Pero no lo valoran porque lo dan por hecho. Claro. ¿O no lo valoran porque dicen, no, yo quiero quedarme en casa y depender de mi pareja? Mitad y mitad. Yo creo que parte no lo dan por hecho y parte nos ven a nosotras y dicen, ¿realmente esto es lo que quiero o no? Y yo creo que se lo plantean, ¿eh? No lo sé. Yo creo que es desconocimiento. Sí. Una niña con 13, 15 años no tiene criterio para saber lo que le depara el futuro y cómo esa etapa es crucial para que se forme en su carácter y sepa reivindicarse en el futuro y que sepa formarse para ocupar un puesto en el que no dependa de nadie y en el que tampoco tenga que ponerse por encima de nadie, que tampoco se trata de una igualdad real. Marta. Yo creo que al final estoy un poco de acuerdo con Susana, tienes que inculcar a tanto a los chicos como a las chicas en que luchen por lo que quieran ser, ya sea en el sector femenino, masculino, mixto, pero que esa cultura de esfuerzo que posiblemente hayamos vivido todas se está perdiendo hoy en día, yo creo. Ya no saben lo que es un esfuerzo, llegar a un trabajo nuevo y tener que ver, adoptar y aprender. Ese esfuerzo que pasamos todas, yo creo que hoy en día a los chicos más jóvenes, por el motivo que sea, pues no se le inculcó bien, no se le trasladó bien esa cultura y parte el problema inicial desde los años más pequeños, pero creo que la importancia es en decir, ¿qué quieres ser? Pues adelante con ello, sea ambicioso con ello, es el mejor profesional, ya sea en un ámbito o en otro, pero el mejor profesional de lo que tú quieras ser, lucha por ello y yo creo que eso no se tiene hoy en día. ¿Cuotas de igualdad, sí o no? Depende, porque lo que no podemos pensar ninguna es que nos han dado el puesto para hacer la cuota o que otro lo piense. Eso es lo que el límite es muy complicado, el que no se cuestione, bueno, claro, tenía que ser chica, porque encima cuando escuchas que de mano, particularmente en la política, dicen, no, hay que poner 10 concejales y 10 concejalas, dices, hombre, será si hay 10 concejales buenos y 10 concejalas buenas, no vale que nombres a cualquiera. Y eso creo que está haciendo un daño espantoso. En eso general, no depende, eso política, es que no. Eso es que no es que depende, ¿no? Bien, en cualquier caso, lo que estabas comentando, Marta, los niños, es que pasar de curso sin aprobar ya dice todo lo que queremos como sociedad. Ya está ahí.
y que el padre vaya a protestar si no pasa de curso sin aprobar, ya, vamos, es el colmo. Entonces es toda una educación que nosotros mismos estamos fomentando en la sociedad. No digo por las escuelas en particular, digo es el no esfuerzo, se recompensa el no esfuerzo igual que el esfuerzo. Y luego lo que están viendo también en la sociedad es que al final llega alguien con un micrófono, hace 4 bailes y gana mucho más dinero que una persona que llevó una carrera profesional con muchísimo esfuerzo, que claro, eso habrá que ver qué pasa en el futuro, pero el corto plazo es lo que están viendo. Sí, o los programas de televisión estos que hacen famosos como churros y al final esa gente se está ganando la vida sin esfuerzo, aparentemente, que luego todo lleva su esfuerzo, es como todo, pero es lo que percibe la sociedad y la gente joven. Hasta donde yo veo, en la sociedad actual, cada uno tiene que poder elegir cuál es su profesión, dónde quiere trabajar, pero falta un tanto de orientación, porque yo a los 14 años no sabía nada y me orientaron. Y a los 15 me volvieron a orientar y a los 17 me volvieron a orientar. Eso de que el niño haga lo que quiera, cuando el niño o la niña en realidad tiene muy pocos referentes, no ha visto lo que es, no sabe lo que es el trabajo, hasta cierto punto es dejarle en las manos de alguien sin conocimiento un desarrollo de vida. Entonces, no hay que ser un padre dictatorial, pero hombre, hay que gestionar el que, al menos que vean otras opciones más allá del Instagram, ¿no? Que solo salen ahí con el postureo y no sé, hay que orientarles más, yo creo, y darles más referentes, porque lo que a mí me sorprende es que, sobre todo las niñas, necesiten ver que hay mujeres gerentes, que hay mujeres que tienen empresa propia, que hay mujeres que van a la mina, para pensar que ellas también pueden. Es bastante sorprendente que tengan tan poca imaginación. Porque anda que hay mujeres y que sale por todos los sitios, mujeres en cualquier foro, médicos y ingenieros, pues se ven poquísimos, muy curioso, como ellas no lo perciben. TikTok. Igual no utilizamos el TikTok. De todas maneras, probablemente. En los años 60 así, había un dibujante, Alfonso, y había una viñeta en el que iba un niño para el colegio y un padre estaba leyendo un periódico con un fichaje millonario de un futbolista y le dice al niño, no dejes de ir a entrenar por ir al colegio. Bueno, pues esa viñeta hoy está traspasada a esta generación, pero con otros... TikTok y todo. Aquí tuvimos a Carlos López Otín, porque no se habló tampoco de Carlos López Otín, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué nos ponemos más a los científicos en valor y ponemos mucho más a otras figuras que, como dijiste tú, por hacerse unas fotos en el teléfono, se hacen más relevantes? Marta, ¿qué ibas a decir? Que yo de todas maneras que creo que también estamos fallando dentro del sector en no dar visualización a lo que es el propio sector. Es decir, tú a una niña le explicas que es un médico o una médica y ve pues, que salva vidas. Un profesor pues, ejerce el derecho de educación, que es algo fundamental en nuestra sociedad. Pero tú le hablas de industria y al final lo asocia pues, a chimeneas, a gris, pero no lo asocia al valor que tiene la industria dentro de nuestra sociedad. Y yo creo que eso sí que no lo estamos haciendo bien, no hacemos visible todo el trabajo que conlleva este sector y las cosas buenas que aporta a la sociedad. Bueno, cuando te entrevistaba, trasladabas que una ingeniera de minas no estaba siempre dentro de la mina, ¿no? De una mina de carbón, claro. Y entonces yo creo que los peques no asocian su futuro en un sector industrial porque no damos visibilidad a lo que es, no lo saben. O sea, mi hija a día de hoy no sabe exactamente a lo que me dedico, le cuesta entenderlo y sin embargo si llego a ser médica, profesora u otra profesión, es mucho más fácil entenderlo para ella. Bueno, esos del sector concreto, y sabéis que las que fuisteis entrevistadas con Más que Palabras, justamente lo que se busca es intentar ayudar a que tengáis esa visibilidad y que la gente entienda la importancia de tener un sector industrial potente, fuerte, serio. ¿Qué necesita tener la mujer líder del 2030? Susana. Bueno, lo primero yo creo que una formación cualificada, muy buena formación cualificada para el puesto que va a desempeñar. Y luego también inteligencia emocional para dirigir equipos. Y luego visión estratégica y también capacidad ejecutiva de esa visión estratégica. Porque muchas veces tenemos muy buenas ideas, tenemos una planificación y tal, pero el día a día nos hace que no seamos capaces de llevar eso a cabo.
Y yo creo que con esas tres... Casi nada estás pidiendo. Casi nada, ¿verdad? Pero esencialmente yo creo que eso es fundamental. ¿Lo complementas con alguna, Ana? No sé, ya ha puesto el listón muy alto. No. El listón muy alto. Sí. ¿Creéis que los grandes tractores, sigue habiendo en la alta dirección una cierta desigualdad de la mujer, ¿no? O sea, que llega, pero todavía no llega como se debiera? ¿Creéis que la mujer en los próximos años va a tener más presencia como CEOs en las grandes organizaciones? ¿Eso se percibe, no se percibe? Hombre, yo creo que sí, pero aquí abro otro melón, que es el tema de la conciliación. Porque al final, tú si quieres estar en un sitio tienes que renunciar un poco a estar en el otro. En dos sitios a la vez no podemos estar. Y nadie valora también que los hombres han renunciado durante mucho tiempo a estar con la familia. Al final llegaban casi con los niños dormidos y ni los veían. Y eso se está equilibrando en la sociedad. Entonces, a medida que se vaya equilibrando, va a haber más mujeres que sean CEOs. Porque se va a compartir también lo que es la educación. Me has pisado la siguiente familia. pregunta, pero Perdón, está muy bien, pero... ¿no? O sea, quiero decir, porque es justamente el coste, claro, o sea, de esas CEOs. Es que va ligado. Antes hablaba Rosa, por ejemplo, del coste ni más ni menos que de la maternidad, del aplazamiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Creéis que en general la mujer está dispuesta a pagar esos precios? Tampoco como los hombres de ahora, porque tampoco los jóvenes quieren ser CEOs. En eso yo creo que se está equilibrando muchísimo. También los chicos dicen no paga el tiro, cada vez más. Es un poco en los dos sexos. De la misma manera que es en casi cualquier ámbito, porque lo que ella mencionó para el líder es absolutamente lo mismo para un chico. Un líder de hoy en día es igual que sea chico que chica, necesita esas mismas características y tal vez alguna más. Pero, desde luego, hombres y mujeres están equilibrándose. Lo que necesitamos para que seamos más mujeres CEO es que haya más mujeres en la industria y más mujeres en las empresas. El problema no es que no lleguemos a CEO, es que tampoco las hay abajo. Y es una pirámide en la que hay que destacar por valor y porque lo haces bien. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros el 30% del comité de dirección de Asturias, mujeres, que no se corresponde en absoluto con el 30% de obreras, hay muchísimo menos, ¿vale? O sea que mientras toda esa capa no se impregne en toda la empresa, es imposible que lleguemos a ser CEOs mayoritariamente, o al 50%, porque no estamos al 50% de las empresas. Tampoco sería justo, no sería equilibrado, salvo que lleguemos a descubrir que somos excelentes todas, no cuadra. Hay que tener una base en todo. Por eso lo que hay que luchar es que más mujeres entren en las empresas a trabajar en esas labores. Para mí esa es la solución. A mí no pelear por la igualdad. No me gusta sacar muchos datos en las mesas redondas porque creo que ensucian mucho los datos después a la hora bueno, cuando lo visualiza la gente, ¿no? Pero según los últimos datos de la EPA, la industria española está en transformación. Solo el 28% del total de las trabajadoras en la industria, el 28% son mujeres, pero más de la mitad de las incorporaciones, más de la mitad ya son mujeres. Es decir, parece que la incorporación, es verdad que seguramente no en taller, o sea, mucho más en los temas de gestión que en los temas de producción, ¿no? Pero parece que sí hay mucha incorporación de las mujeres al sector industrial. Esto según los datos de la EPA y el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Pero bueno, no cabe duda de que, por ejemplo, si no hay ingenieras, pues difícilmente se pueden llegar pues en empresas industriales a determinados puestos, por lo menos de producción, ¿no? Porque incluso en las empresas que tienen mucha igualdad, por ejemplo, en la tuya, Marta, ¿las mujeres en producción tienen presencia? Ahora mismo ¿En el hay presencia, pero mínima. No testimonial. Claro, testimonial, efectivamente. ¿En Arcelor? No, a lo contrario. Nosotros tenemos jefas de producción, jefa de producción en las líneas de galvanizado, en la acería, en mantenimiento, en transportes internos. Hay muchas más mujeres jefas que la proporción que correspondería, vamos a decir así. Porque, entre otras cosas, las chicas que estudian ingeniería lo tienen claro y quieren progresar y las que entran en la siderúrgica todavía lo tienen más claro, sabemos dónde nos metemos y son muy buenas. Entonces, crecen. No, en nuestro caso, desde luego,
menos obreras de las que deberíamos tener. Yo me refería menos obreras de las que teníamos que tener, pero sí que mandos y mandos intermedios y mandos superiores. Pero también de tenemos producción, muchas no solo de mujeres. gestión. Estoy hablando de producción Bien. pura. Susana, ¿tú? Nosotros en el sector de la construcción tenemos un problema que es muy poco atractivo, pero para cualquier género. O sea, no tenemos ahora incorporaciones jóvenes ni de hombres ni de mujeres. Nos cuesta mucho encontrar. Entonces, yo entiendo que es por la dureza del trabajo, el trabajar a la intemperie, con las horas, y es muy duro, ¿no? Sí, lo que notamos es que en otro tipo de puestos dentro de la construcción, por ejemplo, pues el que las técnicos, las aparejadoras, arquitectas, hay cada vez más y se están incorporando y además con mucha eficacia, o sea, muy competentes. Entonces, bueno, yo eso sí lo he notado de cuando empecé, que solo hablabas con arquitectos masculinos y tal, ahora que es como un boom, ¿no? Sí, sí. Marta, ¿querías decir algo? No, que a nivel taller, a nivel obrero, digamos, de operario de mano de obra directa, es donde me refería yo que había una presencia mínima, pero porque aunque quisiéramos igualarlo, no hay profesionales formados. Es decir, tú vas a un FP de electromecánica o electricidad o soldadura y no hay mujeres. Entonces es imposible que en la propia empresa pueda tener una igualdad en el taller cuando no hay personal formado. Entonces está ahí, hay que ir un paso más atrás para poder llegar a esa igualdad. Claro, por eso lo de ir a los coles a explicar a las niñas que las matemáticas no son tan complicadas y no son tan imprescindibles como ellas creen para poder hacer las carreras. Sí, nosotros en el taller casi todos son hombres, porque es lo que dice la gente que viene a hacer las prácticas, casi todos son hombres, y en la parte de I+D igual. Y la parte comercial, lo mismo. Es difícil encontrar mujeres. Las que estamos, a ver, ingenieras creo que somos 2 chicas y luego hay una informática, pero solo una en todo el tiempo que lleva la historia, es la única chica de informática que pasó por la empresa. Y luego, sin embargo, logística, compras, administración, ahí son más mujeres. Monse, tú fuiste la primera, pero después ¿hubo más informáticas en Arcelor? No, yo no fui la primera, ¿eh? Ah, ¿no? Cuando No yo fuiste, entré perdón. en informática había unas cuantas mujeres que habían progresado desde mecanógrafas a hacer tarjeta perforada y habían evolucionado a programadora. No, había mujeres bastante mayores, bueno, de 40, 50, en aquella época, de 40 50 años. Lo que no había era mandos, lo que no había era ingenieros, mujeres. Y entramos y aprendimos, yo aprendí como programadora. Esa es otra de las cualidades que para mí tiene que tener un buen jefe, tiene que conocer su negocio. Y hay que pasar por muchos puestos para conocer el negocio y luego ser un buen líder de los equipos. Para mí es el punto que nos faltaba en esa relación para cualquier sexo. Pero no fui la primera mujer, había mujeres. Lo que pasa es que, bueno, no tantas ni habían progresado en las carreras. Entre otras Pero cosas, tú eres la porque responsable de informática, ¿no? Llegaste al yo máximo. soy la de toda Europa. Sí, la CIO, que se diría hoy. Sí, la CIO, Bien. sí, Y, físicamente. ¿te sustituyó una CIO o un CIO? En mi caso me sustituyó un hombre, pero no, miento. Una mujer. Mi puesto se dividió en 2, una parte fue para un hombre y una parte fue para una mujer. Que, por cierto, había sido previamente mi jefa. Y yo luego fui la suya y luego cogió mi puesto. O sea que, Qué bien, qué divertido. que ningún problema de Facturas gestión. pendientes. No. Ha llegado el momento. Es de eso de que, bueno, unas veces toca a unos, otras veces a otros y hay que asumir cómo es la la vida. situación. Sí. La vida. Sí. Rosa, vosotros en el taller, oficinas técnicas, no sé qué, en la parte de producción, ¿tenéis talento femenino? No, en la parte de producción no. En oficinas técnicas, calidad y gestión, sí. Sí, pero, hombre, en los 30 años que llevo yo, pues creo que debieron hacer prácticas de soldadura 2 chicas y de calderería ninguna. Pero bueno, se reduce a lo que ya hablaron mis compañeras, no van a formación profesional. Muy bien. Paula, tú que lo tienes más presente que nadie por edad. A ver, ¿por qué no te atrajo? Hiciste historia del arte, ¿no? ¿Qué es lo que no te atraía del ámbito técnico, científico, las STEM? Pues mira, me acordaba de cuando yo estudiaba en el instituto y empecé primero de la ESO,
yo las matemáticas siempre fui la enemiga principal de las matemáticas. Entonces justamente me acordaba de mí misma y sobre todo de mis primas, que tengo bastantes primos, y sobre todo chicas, que las matemáticas las detestan. Y un punto muy importante del que estabais hablando es el tema de la educación, ir a los colegios y a los institutos y precisamente enseñar el catálogo de posibilidades que tienen dentro de las ingenierías y además dentro de la industria más concretamente. Yo que soy y que pretendo ser profesora de secundaria, sí que es verdad que lo veo en los institutos cuando pues realicé mis prácticas profesionales, etcétera, que no hay niñas que estén interesadas pues a mí me apetece ser ingeniera. Yo dentro de mi grupo de amigas tengo 2 chicas que se dedican, una es ingeniera química y la otra es ingeniera mecánica, y ellas estudiaron eso pero porque en casa sus padres se habían dedicado a eso y porque desde pequeñas sí pues les habían inculcado pues ciertos conocimientos, pero si no, el resto, tanto de mi generación como de las generaciones que vienen ahora, hay muy pocas chicas, en este caso, que quieran dedicarse al mundo industrial. Y yo lo pongo, por bandera, más que nada porque soy de aquí, de la Cuenca, y al ser de la Cuenca y mi pasado histórico es directamente relacionado con la industria, pues sí que es verdad que yo siempre que fui a hacer las prácticas le ponía en valor, sobre todo el tema de las matemáticas, que yo es algo que siempre me costó y que veo, pues, muy útil, no solo para los estudios, sino para la vida en general, que eso es un punto también importante. Y ya para terminar, estuvisteis hablando del tema de que las mujeres somos más modestas. Yo creo que hay una frase que resume muy bien todo lo que estuvisteis hablando, y es que antes de pedir perdón, pedimos permiso. Y yo creo que define muy bien de lo que estabais hablando anteriormente en relación a eso, a ser muy modestas. Es una pregunta clásica, si eres más de pedir perdón o pedir permiso, ¿no? O sea, que yo la hago muchas veces también en diferentes entrevistas. Quiero anunciaros también algo para que os lo llevéis vosotras. Hay algunos hombres que también odiamos las matemáticas. Quiero decir, no creáis que es... Es verdad que a lo mejor son hombres que tenemos nuestro lado femenino muy desarrollado, según nos han dicho, ¿no? Pero hay algunos hombres que odiamos las matemáticas. Señoras, vamos a acabar. Ha sido un placer, pero tenéis que tener vuestro minuto de oro, vuestro minuto final para dejar ahí para las chicas que vienen ahí. A ver, pues empezamos. Monse, tu minuto de oro. ¿Qué tienes que decirle a esas chicas que vienen ahí? Pues que la industria es un motor fundamental para la sociedad, que tanto la grande, la pequeña como la mediana dan muchas oportunidades, no solo de ingenieros, abogados, economistas, responsables de recursos humanos, de marketing, de compras. Hay trabajos de todo tipo en la industria, y si quieres tener una carrera profesional y un éxito profesional en tu vida, allí donde la empresa industrial se abre para ti es en una inmensa diversidad de opciones, que eso muy pocos negocios tienen. Están más verticalizados. En una industria siempre podrás hacer lo que quieras, desde el primer día hasta el último. Hay muchas oportunidades y cuanto más grande sea la empresa, más posibilidades tienes de poder hacer lo que quieras en cada momento. Muy bien. Marta, tu minuto de oro. Bueno, yo diría que la industria tiene y necesita talento, pero que el talento no entiende de género. Estoy segura que las 5 mujeres que estamos aquí hoy somos 5 profesionales que hemos crecido tanto personal como profesionalmente dentro de un sector lleno de oportunidades, que el sector industria no pide ser hombre o mujer, que lo que pide es compromiso, formación y ganas de avanzar, y que si buscas un camino profesional con oportunidades reales, estoy segura que el sector industrial pues de verdad es una apuesta segura. Perfecto. ¿Susana? Pues yo les diría que el entorno industrial o empresarial es el sitio donde las ideas ya dejan de ser abstractas y se producen hechos relevantes, tangibles, ¿no? Es donde se transforman las realidades. Concretamente en nuestro sector de la construcción especialmente, ¿no? La palabra construcción es una de las que más me gustan porque es muy bonita. Y yo, bueno, ya añadiendo a lo que vosotras habéis dicho, yo sí les diría que mantengan la ilusión y el entusiasmo, ¿no? Cuando empiezas en un proyecto, a lo mejor que estás con esa visión, te visualizas de una manera y en algún momento vas a encontrar, bueno, pues trabas, problemas, pero que no pierdan la ilusión y el entusiasmo y la constancia, el esfuerzo, esos valores que ya hemos hablado aquí son fundamentales. No es un camino de rosas, pero que
que se ilusionen y que no se pongan ellas límites, ¿no? Que sueñen y que vayan a por ello. Fantástico. Ana. Pues un poco igual, al final es que si tienes un sueño, que lo persigas, que luches por conseguirlo y que el camino no va a ser fácil, pero con empeño puedes lograr tus metas. Y que al final en la industria lo que te permite es ver crecer con tu esfuerzo, crece la empresa crece gracias a todas las personas que forman parte de esa empresa y todas las ideas que se generan dentro del entorno laboral, industrial. Puede haber alguien que las coja y empuje, y con tu esfuerzo y el de tus compañeros es muy bonito ver crecer la empresa gracias al esfuerzo y a las ideas de todo el equipo. Bien. Rosa. Me lo han puesto muy difícil, a mí me gustaría expresar 2 deseos, una reflexión y una invitación. Los deseos es que ninguna mujer sienta que por serlo es un hándicap para trabajar en la industria. El segundo deseo es que ninguna mujer tenga que hacer el doble esfuerzo para llegar al mismo sitio que su homólogo masculino. De la reflexión voy a tirar de una frase de mi querida amiga Quique Gómez Aces, que fue pionera en el asociacionismo femenino y en la defensa del derecho de las mujeres. Y ella decía hace años, porque hace 16 que falleció, que podemos estar animadas pero no satisfechas. Queda mucho, mucho, mucho por hacer. Y la invitación es para que se rompa todo esto y progresemos, que tanto chicos y chicas, los jóvenes en general, se acerquen a la industria con curiosidad, que hay muchos sitios donde se informar, que no nos pase como a nosotros, que parece ser que no evolucionamos, que cuando tenías buenas notas en EGB directamente ibas al bachiller, que hay muchos recursos para terminar, que si quieres ser universitario, lo seas, que lo hagan con vocación, que vayan a centros de empresas como el del Banalón, que todos los años hacen programas para llevar a la industria y que en la industria podemos estar haciendo la aspirina a 5 kilómetros de aquí en Lada o podemos estar haciendo fachadas ventiladas o el acero que sirve, nunca me lo hubiese imaginado, para los botones vaqueros en Gijón. Podemos hacer todo lo que nuestras compañeras hacen, que tengan curiosidad, que se acerquen y descubrirán un mundo apasionante. Pues dicho queda, yo creo que yo que toda mi vida he estado en el sector servicios, hay una cosa que envidio tremendamente del sector industrial, que es esto. O sea, el sector industrial es algo que te da algo físico, de cuando lo ves tienes algo que creo que debes de sentir una satisfacción especial, ¿no? Porque sientes que has construido algo, palabra maravillosa, como decía Susana, ¿no? Que tienes la capacidad de decir que has construido algo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, porque si no, no va a tener éxito en el mercado. Señoras, muchísimas gracias por su trabajo, muchísimas gracias por ser referentes. Ojalá no seáis necesarias, pero en este momento lo sois, y entonces cuando dejéis de ser necesarias nos acordaremos de que, como hoy nos hemos recordado de nuestras madres que empezaron haciendo cosas que hoy ya no es que no tengan valor, se ponen en valor, pero que estamos en otro escenario. Muchísimas gracias por poner a la sociedad en otro escenario, en otra situación, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el MUSI con Paula, que es una guía maravillosa y que si volvieran a hacer, se volvería a pensar si realmente las matemáticas podrían tenerle valor o no. Gracias, hasta aquí hemos llegado. Gracias. Muchas Muy amable. Si crees que el sector industrial es absolutamente fundamental para crear riqueza sostenible en el tiempo, nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces, salud y un poco de suerte.